equivalente entre fuerzas inerciales respecto a fuerzas viscosas. Entonces, esto es igual, cuando hablamos de fuerzas inerciales, vamos a estar hablando de la velocidad promedio multiplicado por el diámetro de la tubería, y cuando estamos hablando de las fuerzas viscosas, pues vamos a hablar justo de la viscosidad. Recordando que aquí estamos hablando de la viscosidad cinemática, y esta es una letra griega nu, y bueno, esta es una V. Pero si los datos que tenemos es en términos de la viscosidad dinámica, entonces va a ser la densidad por la velocidad promedio por el diámetro entre la viscosidad dinámica. Y si los datos que tenemos es el caudal, es decir, la cantidad de fluido que está fluyendo por unidad de tiempo, vamos a tener 4 veces el caudal entre pi por diámetro entre la viscosidad cinemática, o vamos a tener 4 veces el flujo másico dividido entre pi por diámetro entre la viscosidad dinámica. Entonces, bueno, recordando esto, pues vamos a hacer algunos ejemplos respecto de cálculo de número de Reynolds. Y bueno, nada más, también cabe recordar que si el número de Reynolds es menor que 2000, les decía que en algunos textos manejan que es menor que 2300, entonces vamos a estar hablando de un flujo laminar. Y si el número de Reynolds es mayor que 4000, vamos a estar hablando de un flujo turbulento. Me acordaron que grabe la clase, chicos. Ah, ya le está grabando alguien, qué bueno. Gracias. Entonces, bueno, nos piden determinar si el flujo laminar, si el flujo de glicerina es laminar o turbulento cuando se encuentra a una temperatura de 25 grados centígrados, 25 grados Celsius, en una tubería circular. Si lo que tenemos de la tubería es el diámetro es de 150 milímetros, es lo mismo que 0.15 metros, y tenemos la velocidad promedio a la que está fluyendo es de 3.6 metros por segundo. Bueno, aquí o sea, se nos da la información respecto a la temperatura de la glicerina para que podamos encontrar tanto la densidad como la viscosidad. En este caso sería acuérdense que en algunos textos les decía que aparece como eta, en otros aparece como mu, como la viscosidad dinámica. Y entonces, pues ya lo único que nos queda es encontrar el número de Reynolds, que es igual a la velocidad promedio por la densidad por el diámetro
entre la viscosidad dinámica. Es una operación directa para calcular el número de Reynolds. Esto va a estar dado entonces como la velocidad promedio, que es 3.6 metros por segundo, por la densidad, que es 1258 kilogramos por metro cúbico, por el diámetro, que es de 0.15 metros, dividido entre 9.6 por 10 a la menos 1 pascales por segundo. Entonces, bueno, nada más, les digo, es bastante directo, 3.6 por 1258 por 0.15, dividido entre 9.6 por 10 a la menos 1, nos da 707.625, y esto implica que es un flujo laminar. Entonces, bueno, de este no creo que haya alguna duda respecto a cómo se procedió a resolverlo. Les digo, es un cálculo directo de la ecuación. Estos tres ejemplos que vamos a poner, pues son bastante directos, nada más hay que identificar cuáles son los datos que tenemos para saber qué ecuación vamos a utilizar. El siguiente ejemplo, lo que tenemos es determinar si el flujo igual es laminar o turbulento de agua a 70 grados Celsius, que fluye a través de una tubería hidráulica de cobre con un diámetro externo de 32 milímetros y una pared de 2 milímetros de la tubería. Entonces tenemos la tubería. Si nosotros aquí si tenemos un diámetro externo de 32 milímetros y tenemos un ancho de la tubería de 2 milímetros, eso me implica que el diámetro va a ser de 32 menos 4 milímetros, y esto es igual a 28 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Tenemos un caudal o sea, tenemos un flujo de 285 litros por minuto. Entonces, esto lo tenemos que hacer alguna conversión para poder resolver esto. No lo podemos, o sea, tenemos que convertir las unidades para que tengamos todo en términos de las mismas unidades. Recordemos que un metro cúbico son 1000 litros, entonces esto vamos a tener 0.285 metros cúbicos por minuto. Entonces lo tenemos que multiplicar por 1 minuto y dividir entre 60 segundos, ¿cierto? Entonces voy a tener 0.285 entre 60, me da 4.75 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Entonces ya tengo el caudal en las unidades adecuadas. Regresando entonces el número de Reynolds, de acuerdo a lo que teníamos previamente, es 4 veces el caudal entre pi por diámetro por la viscosidad cinemática. Pi por diámetro por viscosidad cinemática. Entonces esto va a ser 4 por 4.75 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo,
dividido por pi. El diámetro estamos hablando de 28 por 10 a la menos 3 metros. Y la viscosidad cinemática es de 4.11 por 10 a la menos 7 metros cuadrados sobre segundo. Nada más para verificar, tenemos metros por metros cuadrados, se cancelan con los metros cúbicos, y segundos con los segundos se cancelan. Tenemos una cantidad adimensional. Haciendo las cuentas, voy a tener 4 por 4.75 por 10 a la menos 3 entre pi entre 28 por 10 a la menos 3 entre 4.11 por 10 a la menos 7. Esto me da 525.537, que esto es mucho mayor que 4.000. Entonces, es un flujo turbulento. Es decir, aunque tenemos una tubería delgada de 3 centímetros, como el agua es caliente, la viscosidad es muy baja, y como tenemos una viscosidad muy baja, eso implica que se genere un flujo turbulento. Y este último ejemplo de igual cálculo de viscosidad, perdón, de número de Reynolds, igual nos pide determinar el rango entre el cual el flujo estaría en la región crítica. Es decir, necesitamos encontrar para un número de Reynolds un intervalo para el número de Reynolds igual a 2000, y para el número de Reynolds igual a 4000. Y bueno, aquí lo que nos están diciendo es que el aceite tiene una gravedad específica de 0.89. Entonces, y bueno, esto lo tenemos ¿cómo se llama? En unidades del sistema inglés. Nada más tenemos que verificar que nuestras unidades sean consistentes. Recordemos, hay que recordar lo siguiente. Las unidades de peso en el sistema inglés son las libras. Las unidades de masa son los slugs. Y bueno, entonces la densidad va a estar dada en términos, para hacer una conversión de peso a masa, que vamos a tener que, bueno, tendríamos que multiplicar por la aceleración de la gravedad, que es 32.2 pies por segundo al cuadrado, en caso de ser necesario. Bueno, la densidad está en unidades de masa por pie cúbico, entonces no va a haber necesidad, porque vamos a estar hablando de viscosidad dinámica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, recordar que el número de Reynolds es igual a la velocidad promedio, que justo eso es lo que nos están pidiendo, la velocidad promedio por la densidad por el diámetro entre la viscosidad dinámica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a igualar 2000 es igual a la velocidad promedio por la densidad, que va a ser
0.89 por 1.94. Por el diámetro de 0.1723 pies, dividido entre la viscosidad dinámica, que es 2.1 por 10 a la menos 3. Entonces ya tenemos todo. Esto me va a implicar que la velocidad promedio debe de estar entre, aquí va a ser 2000 por 2.1 por 10 a la menos 3, entre 0.89 por 1.94 por 0.1723, y nos da 2000 por 2.1 por 10 a la menos 3 entre 0.89 entre 1.94 entre 0.1723, son 14.12 pies por segundo. Ese sería para el primer caso. Y para el segundo caso, bueno, pues nada más va a ser lo mismo. Va a ser 4000 por 2.1 por 10 a la menos 3 entre 0.89 por 1.94 por 0.1723. Y bueno, pues aquí únicamente es el doble, entonces pues la velocidad va a ser el doble, que va a ser la 28.24 pies por segundo. Entonces, en ese intervalo de velocidades va a ser la región en la cual debe de estar el intervalo. Ese intervalo de velocidades es la región de transición en cuanto al flujo laminar y el flujo turbulento. Bueno, les digo, esto pues era únicamente pues para aplicar lo que habíamos, lo último que vimos la clase pasada. No sé si haya alguna duda hasta el momento. Les voy a pasar rápido, lista, nada más para ver quiénes andan por aquí. Abdiel. Vi que prendiste el micrófono, no se te escuchó. Paulina. Presente. Abel. Presente. Mauricio. Presente. Bruno. Presente. Javier. Erandení. Antonio. Daniel. Presente. Iris. Presente. Manuel. Presente. Neri. Presente. Obed. Presente. José Ramón. Si no te preocupes, Abdiel. Presente. Rachel. Presente. Miranda. Presente. Johan.
Presente. Cristian, Itzel, Presente. Valente, Nadia, Presente. Irving, Presente. Efraín, sí, ya vi tu mano, Efraín. ¿O quieres comentar algo? Julio, Alejandro y Jonathan. Bien, ok, gracias. Entonces, les dije que quería ver un ejemplo de qué pasa con las pérdidas. Entonces, vamos a retomar esta ecuación que fue la ecuación de Bernoulli ampliada, y todavía le voy a ampliar una cosita más. Resulta que para la ecuación de Bernoulli existe un factor alfa que depende del tipo de flujo que tenemos, va a afectar la parte de la energía cinética. Eso es para ver las pérdidas de energía. Les había comentado que tenía que ver aquí con la energía añadida y la energía extraída a través de turbinas. No va a ser el caso que vamos a estudiar, nada más vamos a estudiar uno de pérdida de energía. Pero pues se nos va a plantear con esto un sistema de ecuaciones. Entonces, si tomen nota de esta ecuación, voy a compartirles ¿cómo se llama? Voy a compartir la pizarra para que podamos trabajar con un problema relacionado con este flujo laminar. Y posteriormente veremos el mismo problema, pero relacionado con flujo turbulento. Entonces, bueno, les estoy dando chance que copien ¿cómo se llama? La ecuación. Y para que la tengan a la mano. Y ahora sí vamos a ver con la pizarra nuestro problema. El problema dice lo siguiente, o sea, es un problema de vaciado de una alberca. Y bueno, eso es con una manguera, o sea, a través de una manguera. La manguera tiene un diámetro interno de 6 centímetros y tiene una longitud de 65 metros. Entonces, y bueno, y eso va a tener una diferencia de alturas, de la superficie a la salida de la manguera, y nos piden calcular justo el flujo de volumen, el caudal, o el flujo volumétrico, la tasa de flujo volumétrico en litros por minuto, al momento de empezar a fluir el líquido, el agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que plantear nuestra ecuación de Bernoulli, pero ya extendida en todos sus términos. Entonces, vamos a tener la presión conviene escribirla como estaba planteada en la diapositiva, por densidad, entre densidad por gravedad, la presión 1, más
más la altura 1. Aquí estamos hablando de diferencia de alturas. Bueno, podemos hablar de más la altura en la posición 1, más alfa. Les comentaba que tiene que ver con qué tipo de flujo es un factor de corrección de la energía cinética. Alfa por velocidad 1 al cuadrado sobre esa es la gravedad, más la pérdida, que esta es la que nos va a interesar. Esto debe de ser igual a la presión en el punto 2 sobre la densidad por la gravedad, más la altura en el punto 2, más alfa por la velocidad en el punto 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. De todo esto, vamos analizando qué es lo que tenemos. La presión tanto en el punto 1 como en el punto 2, ambos están sujetos. P1 es igual a la presión en 2, que es igual a la presión atmosférica. Tenemos la alberca expuesta a la presión atmosférica y la salida del agua también está expuesta a la presión atmosférica. Y luego lo que vamos a tener realmente nada más va a ser Z1 menos Z2 es igual a, tenemos Z1 menos Z2 que es de 2.2 metros. ¿Y qué más tenemos? Z1 menos Z2 es 2.2 metros. Y la velocidad en el punto 1, pues se supone que ahí está quieto, entonces la velocidad en el punto 1 va a ser 0. De tal manera que lo único que nos va a quedar va a ser Z1 menos Z2 es más la pérdida de carga, debe de ser igual a alfa, que en este caso estamos asumiendo que vamos a tener un flujo laminar, entonces alfa vale 2, por la velocidad de salida al cuadrado sobre 2 veces. Y recordando, la pérdida de carga está dada en términos de lo que les dije que era la ecuación de Darcy, que va a ser el factor de fricción, que tenemos que calcularlo, la longitud entre el diámetro por la velocidad, en este caso la velocidad de salida al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad. Y el factor de fricción, si nosotros estamos planteando que es un flujo laminar, pues va a estar dado en términos de 64 entre el número de Reynolds. Y el número de Reynolds, de acuerdo a lo que acabamos de ver, pues va a estar determinado, va a estar dado en términos de la velocidad de salida por el diámetro entre la viscosidad, ¿cómo se llama? Entre la viscosidad cinemática. Entonces, fíjense cómo para poder resolver este problema tenemos que resolver una serie de ecuaciones, un sistema de ecuaciones de varias variables, porque no tenemos todos los elementos. O sea, vamos viendo qué elementos tenemos. La diferencia entre Z1 y Z2, si la tenemos, entonces este término, si lo tenemos, la velocidad no la tenemos, G la tenemos, alfa lo tenemos. El factor de fricción no lo conocemos porque no conocemos el número de Reynolds. Y la velocidad 2, que es igual a la velocidad promedio, tampoco la conocemos. Tenemos la longitud y el diámetro. Entonces, tenemos que escribir una serie de ecuaciones, un sistema de ecuaciones para poder resolverlo.
El problema que vamos a tener aquí, bueno, en este caso no va a ser tanto problema porque a lo más que vamos a llegar es una ecuación cuadrática, pero en el caso en que tengamos un flujo turbulento, vamos a tener una ecuación, vamos a tener sistemas de ecuaciones que van más allá de las ecuaciones cuadráticas. De todas maneras, vamos escribiendo, esto nos conviene resolverlo de alguna manera que no sea eficiente. Entonces, para eso yo les decía la otra vez que tenemos que recurrir a software para que nos ayude, para que nos apoye para resolver esto. Y eso vamos a hacer. Voy a utilizar matemática, entonces déjenme cambio mi forma de compartir pantalla. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Bueno, primero que nada voy a ir definiendo cada uno de los valores que ya tengo. Entonces tengo Z1, déjenme agrandar esto, menos Z2. Bueno, podemos dejar Z1 y Z2 que sea igual a 0. Z1 lo defino como, quedamos que es 2.2 metros. Luego Z2 defino como 0 metros. Luego defino G, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado. No voy a necesitar la densidad en no, sí, no, la densidad no la voy a necesitar. Lo que sí voy a necesitar es el valor de la viscosidad dinámica. Ahorita les digo cuánto es. La viscosidad dinámica del agua. Bueno, ok, vamos a hacerlo en términos de la viscosidad estática. Entonces sí necesito la densidad del agua, que es 0. La viscosidad cinemática es 0.001002 kilogramos por metro segundo. Y la densidad se define como, bueno, en este caso es de 998 kilogramos por metro cúbico. Los datos necesitamos. Entonces, creo que ya son todos los datos que tenemos. No es cierto, no. La longitud es igual a 65 metros. Diámetro va a ser igual a, el diámetro tenemos que es de 6 centímetros. Entonces 6 por 10 a la menos 2. Y ahora sí ya tenemos todos los valores. Entonces voy a definir mis ecuaciones. Voy a definir una primera ecuación que va a ser esta que tengo aquí. Z1 menos A2 más HL igual. Bueno, aquí
tenemos el valor de alfa. Que es igual a 2. Entonces voy a tener alfa que multiplica a la velocidad al cuadrado entre 2 por g. Esa va a ser mi ecuación 1. Mi ecuación 2 sería la siguiente, la de la pérdida de carga es igual a al factor de fricción por L entre el diámetro por la velocidad al cuadrado entre 2 por g. Mi ecuación 3 la defino como 64 entre el número de Reynolds la ecuación 4 la defino como es F igual a 64 entre el número de Reynolds y el número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro entre, en este caso estamos utilizando viscosidad dinámica, entonces por ρ entre... Ya tenemos todos los datos que necesitamos para poder resolver. Entonces, ahora lo que tengo que decirle a matemática es que me resuelva. Entonces, ahorita lo que hice fue cargarle toda la información que que le acabo de dar. Y ahora lo que le tengo que decir es que me resuelva el sistema de ecuaciones. Pero para que me resuelva, vamos a ver si me lo resuelve así. Voy a resolver lo que son la ecuación 1, la ecuación 2, ecuación 3 y la ecuación 4. Quiero que me los resuelva para qué variables. Las variables que tengo son, primero que nada, quiero encontrar la pérdida de carga, luego quiero encontrar el factor de fricción, luego quiero encontrar el número de Reynolds y la velocidad. Entonces le digo a matemática que me lo resuelva y me está diciendo que voy a tener aquí donde tengo el problema. Ok, aquí tengo el problema. Ok, tengo que volver a definir todos mis valores y le digo a matemática que me resuelva mi ecuación. Entonces justo lo que me está diciendo es que hay una pérdida de carga. O sea, tengo, como les decía, hay un sistema de ecuaciones cuadrático aquí en este problema porque tengo velocidad al cuadrado. Entonces voy a tener dos soluciones. Una que es positiva y otra que es negativa. Me está diciendo que tengo una pérdida de carga de 0.29, un factor de fricción de 0.0021, el número de Reynolds es de 295.500, entonces me está indicando que el número de Reynolds es muchísimo mayor
que y una velocidad de 4.94. Con esta velocidad y estos datos, pues definitivamente no tenemos un, ¿cómo se llama? No tenemos un flujo laminar, tenemos un flujo turbulento. Aquí tengo que revisar que tengamos bien puestos los datos. Y a lo mejor podríamos ahorrarnos todo este trabajo, pero en matemática nos va a ayudar justo para resolver sistemas de ecuaciones un poco más pesados que este. Voy a dejar tantito matemática y vamos a tratar de resolver lo más que podamos a mano ¿cómo se llama? Este sistema. Bueno, tenemos Z2 menos Z1. Entonces voy a tener Z2 menos Z1 más el factor de fricción por L entre D por velocidad al cuadrado sobre 2G es igual a alfa por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Entonces aquí puedo factorizar la velocidad al cuadrado y el factor de fricción pues va a estar dado en términos del número de Reynolds. Entonces lo que tengo es Z2 menos Z1 más 64 entre el número de Reynolds por L entre D, velocidad al cuadrado entre 2G, es igual a alfa por la velocidad al cuadrado entre 2G. Y el número de Reynolds, pues está en términos de la velocidad. Entonces puedo yo calcular, bueno, aquí sí les decía que es densidad y en vez de tener la viscosidad cinemática, ponemos la viscosidad dinámica, pues voy a tener Z2 menos Z1 más 64 por mu entre la velocidad promedio, el diámetro por la densidad, por la velocidad al cuadrado entre 2G, es igual a alfa por la velocidad al cuadrado entre 2G. Y bueno, de aquí se cancela la velocidad al cuadrado con el cuadrado y ya lo único que me queda como incógnita es la velocidad. Tengo una ecuación cuadrática, entonces voy a tener alfa entre 2G, velocidad al cuadrado, menos 64 mu de rho. Bueno, aquí 64 entre 2 me da 32. Por 2G es por la velocidad menos Z2 menos Z1 es igual a 0. Entonces tengo esta ecuación cuadrática y pues ya nada más tendría que resolverla poniendo los valores correspondientes. Sería 1 entre 9.81 velocidad al cuadrado porque tengo 2 entre 2 menos 64 entre 2 me da 32. El diámetro lo tengo de 6 centímetros. Entonces voy a tener 32. Les dije que la viscosidad dinámica era de 0.000. No es cierto, aquí ya me pasé de un 0.001002 entre el diámetro, que es de 6 por 10 a la menos 2, por la densidad, que es de 998, por
9.81, la velocidad menos Z2 menos Z1 es igual, teníamos una altura de 2.2 metros. Igual a 0. Entonces, bueno, tenemos esta ecuación cuadrática que tenemos que resolver. Voy a irme a la parte práctica de utilizar la calculadora. Entonces tengo 1 entre 9.81. Luego tengo 32 por 0.001002 entre 6 por 10 a la menos 2 por 998 por 9.81 y menos 2.2. Y esto me da una velocidad que es lo que habíamos calculado de 4.64. Eso es lo que nos había dado en matemática, ¿no? No da exactamente. Bueno, algo está ahí. Déjenme ver. Lo que tenemos en el segundo término es negativo y yo lo puse positivo. Menos 32 por 0.001002 entre 6 por 10 a la menos 2 por 998 por 9.81. Igual me sigue dando 4.64. Entonces, bueno, con esta velocidad tengo yo que calcular el número de Reynolds para ver que efectivamente sea un flujo laminar. Si yo lo que tengo es un flujo turbulento, entonces de hecho ni siquiera esta ecuación me puede servir, que es el siguiente ejemplo. Y bueno, después de esto lo que tendríamos que hacer es calcular, nos está pidiendo calcular el caudal, pero el caudal es igual a la velocidad por el área. Y bueno, si yo tengo 4.64 metros por segundo y el área transversal es de pi por diámetro al cuadrado sobre 4, entonces lo que voy a tener va a ser 4.64 por pi por 6 por 10 a la menos 2 al cuadrado entre 4. Y esto me da a un caudal de 0.013 metros cúbicos por segundo, y esto es lo mismo que 13 litros por segundo. Pero bueno, aquí tenemos un caso de un flujo turbulento, aunque se supone que debería de ser un flujo laminar. Entonces ahí hay un problema de fíjense, del libro de donde lo saqué, me aparece que el número de Reynolds es de 2209. Y bueno, eso es un flujo laminar y una velocidad de 0.36 metros por segundo. Pero bueno, el siguiente problema plantea exactamente el mismo sistema, nada más que ahora vamos a tener un diámetro más pequeño, un diámetro interno más pequeño, y vamos a tener rugosidad en la tubería, y eso nos va a generar lo que es un flujo turbulento.
Y para calcular el factor de fricción del flujo turbulento se utiliza esta ecuación que les decía que se conoce como la ecuación de Colebrook. Menos 2 logaritmo de de la rugosidad relativa, que es entre 3 donde lo tengo, entre 3.7 más 2.51 entre el número de Reynolds por la raíz de F. Entonces, bueno, aquí el sistema no es un sistema de ecuaciones trivial como el que teníamos previamente y se complican las cosas. Estos ejemplos, bueno, de hecho todo este tema pues más bien es ilustrativo para que vean que todavía, o sea, así como planteaban ustedes, voy a dejar de compartir un momento. Así como planteaban ustedes que tienen interés en ecuaciones, pues que son bastante complejas. Estas ecuaciones que se supone que son pues ya un poco más trabajadas, tampoco son triviales, ¿no? O sea, la ecuación de Bernoulli que conocemos habitualmente, pues es una ecuación simplificada. En la realidad tenemos pérdidas por fricción y dependiendo del tipo de flujo es cómo se dan esas pérdidas. Bueno, quería compartirles estos ejemplos con la idea de que vean el alcance que se tiene. Ahora, quienes van a trabajar las ecuaciones de Navier-Stokes van a tener que entender, como les había comentado el maestro Gilberto, eh, van a tener que comprender lo que significa un tensor, van a entrar a van a observar lo que es un campo tensorial y van a ver justo gradientes en estos campos vectoriales en los campos de velocidades. Entonces, bueno, estamos dispuestos a ayudarlos a entender los artículos. Pero bueno, pues sí van a tener que trabajarle para poder comprender qué significan. La otra parte que quiero trabajar con ustedes el día de hoy es lo que se refiere a la ley de Poiseuille, que es una ley espectacular en términos em, de lo que significa justo también hablando de pérdidas de energía y de pérdidas de caídas de presión debido a la fricción, pues les platicaba la clase pasada que Poiseuille fue un médico que estaba interesado en conocer el flujo, cómo fluía la sangre y entonces se puso a estudiar fluidos, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de la deducción de la ley de Poiseuille. Bueno, podemos calcular, no lo vamos a hacer, pero se puede calcular que para un flujo laminar, les había comentado que para un flujo laminar lo que tenemos es un perfil de velocidades parabólico y la velocidad promedio va a estar dada en términos de esta ecuación, 2 veces entre el radio al cuadrado por la integral de la velocidad en términos con respecto a la posición, y la velocidad respecto a la posición es todo este chorizote. El radio al cuadrado entre 4 veces la viscosidad por la diferencial de presión con respecto a la longitud por 1 menos radio. Esta es la parte parabólica, este es el perfil de velocidades parabólico, o esta es la parte parabólica, o sea, en, em,
si nosotros tenemos una tubería, cuando tenemos el radio igual a 0 en el centro de la tubería, vamos a tener vamos a tener una velocidad máxima, y cuando tenemos el radio igual al radio máximo, vamos a tener la velocidad igual a 0, 1 menos 0, justo esto es lo que me ejemplifica mi perfil de velocidades parabólico, y bueno, es por el radio, por la diferencial del radio. Entonces, al hacer esta integral, podemos llegar a obtener que la velocidad promedio de un flujo laminar va a estar dada en términos del radio al cuadrado, bueno, menos tiene que ver con la dirección con el cambio de la presión. O sea, vamos a tener menor presión en un punto que en otro, y por eso tenemos este valor negativo. Menos radio al cuadrado sobre 8 veces la viscosidad dinámica por el gradiente de presión. ¿Cómo va a cambiar la presión a lo largo de la tubería? Bueno, pero si yo puedo encontrar que si tengo un gradiente lineal, pues que el cambio de presión a lo largo de la tubería va a ser la presión 2, o sea, si aquí yo tengo el punto 1 y aquí tengo el punto 2, voy a tener justo el gradiente de presión va a ser P2 menos P1 entre la longitud. Sí, y entonces puedo encontrar que la velocidad promedio va a ser igual a menos R cuadrada sobre 8 veces mu por P2 menos P1 sobre L. O lo que es lo mismo, R cuadrada sobre 8 veces mu por P1 menos P2 sobre la longitud, donde pues evidentemente vamos a tener mayor presión en la entrada que en la salida, justo por las pérdidas que hay debido a la fricción por la viscosidad. Bueno, y si yo quiero calcular el flujo total, pues recordamos que el flujo es igual al área transversal por la velocidad promedio, y pues el área es pi. Aquí me sobró un 2, es por la velocidad promedio. El área es pi por el radio al cuadrado por la velocidad. Esto es lo mismo que pi por radio al cuadrado entre 8 veces la viscosidad por la diferencia de presiones entre la longitud de la tubería. O sea, si nosotros tenemos una tubería suficientemente larga, pues va a disminuir el caudal debido al pues a todo las pérdidas que va habiendo a lo largo de la tubería. Pero quiero que vean lo siguiente, que esta es la parte impresionante. Va como R a la cuarta. Y esta es la ecuación de Poisson. Y el que vaya como R a la cuarta quiere decir que si hay un cambio muy pequeño en el radio, va a haber un cambio muy grande en la cantidad de flujo que hay. O podemos verlo en términos de la presión. Si hay un cambio grande en el radio y queremos mantener el mismo caudal, entonces, perdón, un cambio pequeño en el radio y queremos mantener el mismo caudal, debe de haber un cambio drástico en la presión. Entonces, bueno, nada más les quiero mostrar ya por último
unos ejemplos del flujo, de qué significa o qué implicaciones tiene el flujo. Entonces, déjenme, les comparto esta página, y de hecho es una página que recomiendo mucho para revisión conceptual, esta de Hyperphysics. Tenemos, o sea, aquí está la ecuación de Poiseuille que acabamos de deducir. Bueno, parte de la ecuación la acabamos de deducir. Y bueno, lo que nos está diciendo que el caudal es igual a la diferencia de presión sobre la resistencia al flujo, pues que esa es la que tenemos en términos de 8 veces la viscosidad por la longitud sobre pi por radio a la cuarta. O expresada de otra manera, pues como lo tenemos aquí y como lo habíamos puesto en la diapositiva. Entonces, fíjense qué pasa si si la longitud se duplica, entonces el caudal disminuye, es decir, la cantidad de fluido por unidad, el volumen de fluido por unidad de tiempo disminuye a la mitad. Si la viscosidad, si ponemos un fluido que es del doble de viscosidad, pues también el caudal disminuye a la mitad. Si la presión se duplica, también el caudal se duplica. Pero si el radio se duplica, como tenemos una potencia de radio a la cuarta, fíjense cuántas veces, o sea, es 4 veces, o sea, en vez de tener 100 centímetros cúbicos, vamos a tener 1600 centímetros cúbicos por segundo. Entonces, el radio es fundamental, y esto dio pie a que se entienda por qué las personas que tienen colesterol alto, pues tienen problemas de presión, ¿no? O sea, y bueno, aquí lo podemos ver. Si nosotros disminuimos, o sea, si queremos mantener la presión sanguínea de una persona, y o la presión sanguínea se mantiene y se disminuye únicamente el 20% del diámetro del, ¿cómo se llama? De una arteria. Fíjense cuál es la cantidad de flujo sanguíneo que hay, o sea, de 100 disminuye a 41. Si están 50% obstruidas las arterias, únicamente va a haber 6.3 centímetros cúbicos por minuto, ¿no? Entonces, o en términos de presión, si queremos mantener el caudal, que es lo que yo comentaba, pues la cantidad, ¿cómo debe de aumentar la presión arterial? Que ese es un parámetro para quienes quieran estudiar física médica, pues aquí hay un área bastante, toda la parte de fluidos es bastante interesante. Bueno, estos temas son temas que quería compartirles, que se me hacía bonito poderles dar algo más que únicamente lo que da el curso, o que lo que plantea el programa del curso. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Está muy bonito todo. Está padre, ¿no? Entonces, bueno, bueno, aquí copian esta página, Neri, Johan y Rachel, porque de esta página puede que haya temas, déjenme ver, relacionados con lo que con lo que van a exponer. Viscosidad, no era viscosidad. Ok. Aquí está la ley de Laplace, que a alguno de ustedes les tocó. Lo que es tensión superficial. Entonces, bueno, pues ahí podrán ver algunas cosas interesantes. Y les digo, esto está padre porque podemos ver así como desde las definiciones más básicas y un poquito de explicación del sentido físico no nada más la definición por sí sola, sino el sentido físico que tienen. Y
Pues eso está para todo, o sea, para todas las áreas de la física, no nada más para mecánica, ¿no? Entonces, bueno, el viernes exponen Johan, Neri y Rachel. Y el viernes les dejo, igual que la otra vez, unos problemitas para que resuelvan de tarea para el lunes a manera de evaluación de esta segunda parte del curso. ¿Están bien con la fecha y con la modalidad de esta segunda evaluación? ¿O hay alguien que no esté de acuerdo? Bueno, si nadie habla, quiero entender que todos están de acuerdo con que esta segunda evaluación la vamos a hacer el próximo de viernes para lunes. Les voy a mandar problemas, pues como le hicimos la vez pasada. Voy a intentar publicárselos desde temprano, de tal manera que tengan pues prácticamente el viernes, el sábado y el domingo, y me los van a tener que entregar el lunes antes de la hora de la clase. ¿Alguna duda, algún comentario? Profe, cuando dice el próximo fin de semana se refiere a 29, 30 y 31, ¿no? No, me refiero a este fin de semana que viene. No puedo dejarles para el fin de semana de 29, 30 y 31 porque es puente. Y el primero no hay es día no laboral. Me refiero a dejarles el sábado, el viernes 22, o sea, pasado mañana, dejarles los problemas 22, 23 y 24, para que me lo entreguen el lunes 25. Sale O- pues. Pero o sea, si sienten que no, que necesitan, pues lo podemos dejar. Es que no quiero dejárselos entre semana, porque entre semana pues pasa que tienen también que entrar a otras materias y hacer otras tareas. Yo sé que en fin de semana es gacho también, y tampoco quiero que el puente sea para que estén haciendo un examen, ¿no? O sea, a mí me chocaba eso, que me ponían luego en vacaciones de Semana Santa o en puentes exámenes, y pues no se vale, ¿no? Entonces, por eso propongo que sea este fin de semana. Pero si no están de acuerdo, si quieren, podemos hacer un examen un poco más tradicional para el lunes a la hora de la clase. ¿Qué opinan, chicos? Del 22 al 25 está bien, yo Ok. digo. Bien, sí, o sea, si hay alguien que no esté de acuerdo, igual y podemos buscar otra alternativa. Tampoco tengan miedo de expresar, porque muchas veces, pues, no, es que si digo esto me van a, ya no, adelante, dime, Bruno. Profe, ¿hay algún problema si lo entregamos un poquito más tarde? Es que yo ¿Quiere- estudio los sábados y el domingo es mi cumpleaños. Ah, ok, ok, entonces les doy, hasta las 11 de la noche, como en otras ocasiones. ¿Les parece? Gracias. No, qué bueno que lo expreses, o sea, yo creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, que seamos capaces de levantar la voz y decir, sabes que yo no estoy de acuerdo, y con debida justificación, ¿no? Este, y bueno, entonces así está. Va a ser similar que la vez pasada. Qué milagro, Jonathan. Va a Hola, ser ¿qué tal? similar. Entro a trabajar. ¿Cómo? Que perdón por no asistir a sus clases, pero entré a trabajar de nuevo. Una disculpa. No, no te preocupes, Jonathan. O sea, siempre y cuando te mantengas al corriente no hay ningún problema. Em, ¿Cómo se llama? Entonces, van a ser 7 problemas, a escoger 3 o 4, todavía no decido bien, y para que me los
entreguen ¿cómo se llama? El lunes, pero yo creo que van a ser 3 problemas. Entonces, sí, van a ser a escoger 3 problemas y además les voy a pedir que lean algún artículo y que me hagan una reseña de ese artículo, pensando en que parte de la evaluación sea que ya vayan trabajando en la reseña de alguno de los artículos que escogieron. Entonces vayan pensando qué artículo les llama la atención. No sé, todavía estoy pensando esa parte. ¿Puede ser reseña sobre el mismo artículo que ya le habíamos mandado? Justo, ¿no? O sea, esa es la idea, que vayan haciendo la reseña de alguno de los 3 artículos que escogieron, como para ir avanzando en la lectura del artículo, ¿no? Entonces, Bueno. les anticipo esa parte para que justo puedan avanzar y no se les acumule para para el fin de semana. Estas reseñas sí deben de ser individuales, chicos. Digo, ya el trabajo final sí lo harán en equipo, pero sí necesito que cada quien sea capaz de interpretar el artículo que están escogiendo para proyecto final. Todavía después de eso pueden cambiar de opinión y decir, este no es el artículo con el que quiero trabajar, pero bueno, es un buen ejercicio para empezar. Entonces, bueno, aquí la dejamos hoy. Nos vemos el viernes con las exposiciones de sus compañeros y voy a procurar que sí desde el viernes temprano tengan ¿cómo se llama? Los problemas de evaluación de este bloque. Profe, Dime, Johan. ¿no hubo problemas con los artículos que le mandamos? No, porque habría o sea, pues, finalmente son artículos que ustedes están escogiendo, Johan. O sea, de esos tienen que escoger uno y y reseñarlo. O sea, la idea de que ustedes me enviaran los 3 artículos y que escogieran, pues es un poquito para que lo que les decíamos el lunes, para que tengan un parámetro a partir de dónde empezar para escoger. Hubo varios de ustedes que escogieron 3 artículos del mismo tema. Entonces, bueno, pues escogen uno, el que sea más actual o el que les llame más la atención. Quienes escogieron diferentes temas, pues va a ser un poquito más difícil escoger, pero pues les digo, se vale todavía, después de esto, cambiar de opinión y decir, mejor voy a trabajar sobre este otro tema. Y más considerando que pues vamos a entrar al tema de ondas y ahí también hay, algunas cosas que abordar bastante interesantes. Pero no, están bien los artículos que escogieron. Ya nada más, pues escojan uno de esos 3. Y pues sí Sale. vayan leyéndolo para que, y lo mismo que les dijo el maestro Gilberto, o sea, no se trata de que comprendan todo, o sea, son artículos de investigación, pero sí se trata de que pues entiendan la esencia del artículo, ¿no? Y bueno, y cualquier cosa, cualquier parte del artículo que no le entiendan, pues con gusto escríbanme o escríbanle al maestro Gil y vemos de qué manera los podemos apoyar. ¿Sale? Bueno, Sale, profe. eso sería todo. Que tengan bonita semana. Ah, bueno, nada más sí. O sea, sí pónganse de acuerdo con su equipo de qué artículo es el que van a escoger. Sería la única cosa, ¿no? Eso, y ya, fuera de eso, pues entonces más o menos así en eso va a consistir el examen. En una reseña de 1 a 2 cuartillas, no más. O sea, si es de menos de una, tampoco pasa nada, pero no quiero reseñas de más de 2 cuartillas y tres problemas a escoger de 6 que les voy a poner. Profe, Sí, dime, Neri. como la idea del proyecto es que sea en equipo, la reseña también es en equipo.
No, la reseña en este momento sí necesito que sea de manera individual. La idea es que cada quien sea capaz de comprender el artículo que escogieron por equipo. O sea, sí necesito que dentro de tu equipo decidan cuál artículo van a reseñar. Pero cada quien va a hacer su reseña para que después pueda haber un intercambio de opiniones entre ustedes. Bueno, gracias. Sí, órale. Bueno, pues nos vemos el viernes. Que Hasta tengan. luego, profe. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. Cuídense Gracias, profe. mucho. Hasta luego.